La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos ustedes y para siempre. Dios haga resplandecer su rostro sobre de usted y establezca paz en su propia vida. Que la gracia de Dios sobrepuje en todo vuestro corazón y en todo vuestro ser. La Iglesia Roca de Luz Eterna se complace en llevar las enseñanzas bíblicas hasta sus propios corazones, y a través de este medio nos acercamos para decirle que Dios le ama y está dispuesto a traer cambios en caso que usted lo necesite. Esos cambios que no puede traerlo el brujo, ningún adivino, ningún agorero, tampoco la religión, ni tampoco las filosofías de este mundo. Pero el Hijo de Dios tiene todo el poder para traer cambios a través de la verdad, que es su palabra. Y de esto se trata en este día. Hablaremos hoy sobre la perspectiva divina, basado en Romanos capítulo 12, versículo 3 al verso 8, y continuaremos tocando otros pasajes más. Por lo tanto, es tan interesante meditar en ese pasaje bíblico citado. Según Romanos capítulo 12, en el pasaje 3 en adelante nos dice las Santas Escrituras: digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí mismo, es decir, de sí, que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, vemos tan importante este pasaje, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, dice Pablo. Así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, un solo cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que se nos ha sido dada, usémoslo. Esos dones tienen que ser usados con sabiduría, con inteligencia, según el versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia lo haga con alegría. Entonces, vemos en este interesante pasaje bíblico, ciertamente Dios manifestando su gracia en el favor nuestro. A través de estos pasajes bíblicos vemos ciertamente que al reconocer todo lo que Dios ha hecho por nosotros, tenemos que preguntarnos, ¿cómo podemos recompensarle o agradecerle convenientemente por esta gracia y por este gran amor con que nos ha mostrado? Al pensar ciertamente, cuidadosamente en las respuestas a esta pregunta, nos damos cuenta que nunca podremos hacerlo adecuadamente. Es decir, porque Dios es totalmente glorioso, grandísimo en todo lo que Él nos ha dado, pero en lo poco podemos agradarle, y en lo máximo según la capacidad misma que Él nos da. Pero a pesar de nuestra incapacidad de agradar a Dios en forma correcta, Dios nos ha señalado algunas maneras de responder a su amor
que le son agradables. La primera es la entrega de nuestra vida. Eso lo vimos en el estudio anteriormente. Según Romanos capítulo 12, verso 1. Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Entonces, vemos en este interesante pasaje que esta entrega es una actitud básica. Yo quiero lo que Dios quiere ante todo. La segunda es consecuencia lógica de la primera. Vivir diariamente según sus normas. Dios quiere que nuestras vidas sean transformadas. Él recibe la gloria cuando nuestro estilo de vida es distinto a los demás, no siendo conformados al mismo patrón de los que están a nuestro alrededor, es decir, de los paganos, de los impíos. Este nuevo estilo de vida se manifiesta cuando el Espíritu de Dios produce la renovación en nuestra manera de pensar. Nuestra mente es renovada cuando la renovamos a través de las enseñanzas, a través de la lectura. Cuando acudimos al templo para escuchar las enseñanzas que Dios nos tiene preparada a través de su siervo, el pastor, o del evangelista, del misionero, o como se llame, el hombre de Dios. Entonces, vemos en el pasaje que citábamos de Romanos 12:2, no acepten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable, que quiere decir que es agradable y perfecto. Según Romanos capítulo 12, en el verso 3 al 8, Pablo presenta otras dos actitudes que agradan a Dios. Cada hijo de Dios debe de descubrir dónde cabe en el plan de Dios. Eso lo vemos claro en el verso 3, 4 y 5 de ese pasaje que acabamos de citar. Romanos 12, verso 3 al 5. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Cuáles son esas? Las veremos más adelante. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Por ejemplo, la boca es para comer y para hablar y para escupir lo que no sirve. Ahora bien, la nariz es para respirar y botar también lo que no sirve de nuestra cabeza. Los oídos sirven para oír los sonidos que están alrededor nuestro. Con nuestros oídos también detectamos cualquier peligro que pueda venir a nuestra propia vida. Las manos es para palpar, para agarrar cosas, levantarlas o irlas a colocar en cualquier sitio. Los pies son para caminar y sostenernos. Y las espaldas nos sirve para cargar también maletas, pero también nos sirve para descansar en nuestro lecho. Entonces, la cabeza es para pensar y cargar cabello, usar el sombrero o la gorra, como usted pueda llamarle. Entonces, cada cosa tiene su lugar. Lo mismo es en términos espirituales. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos de los otros, pero con diferentes funciones. Al descubrir ciertamente nuestro lugar en el plan, debemos utilizar los talentos que Dios nos ha dado con entusiasmo para que Él sea glorificado a través de ellos. Y Pablo
enumera algunos de esos. Por ejemplo, en el capítulo 12, versículo 6 y versículos 7 y 8. Pero teniendo diferentes dones, es decir, cada miembro del cuerpo de Cristo, que es usted y yo, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos han sido dadas, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe que tiene ese profeta. Entonces, debe de profetizar según la capacidad de fe que Dios le ha dado. Si el de servir, debe de ocuparse en servir. Si tiene el don de servicio, ocúpese en servir. El que tiene el don de enseñar, ocúpese en la enseñanza. Y el que tiene el don de exhortar, ocúpese en la exhortación. Y el que da, debe de dar con liberalidad, con sencillez. Y el que dirige, presta ayuda con diligencia. Entonces, el que muestra misericordia, lo haga con toda alegría, no con tristeza, no murmurando, no criticando, lo haga con alegría. Entonces, si usted es músico, ocúpese de entrenarse muy bien con las cuerdas de su instrumento. Úselo bien, sépalo usar correctamente ante Dios. No sea un perezoso, sino una persona que ora, una persona que educa sus oídos, sus manos para trinar también el instrumento para la gloria de Dios. Afina sus cuerdas vocales, ensaya los cantos hasta ponerlos en el orden correcto para poder administrar a la grey de Dios. Así sucesivamente. Entonces, en los primeros dos enunciados, Pablo se refiere a nuestra relación personal con Dios, según el verso 6 al versículo 8. Entonces, Pablo se refiere a nuestra relación personal con el Todopoderoso. En los dos siguientes, esa relación personal con Dios produce actitudes en cuanto a nosotros mismos. Estas actitudes se manifiestan en nuestra conducta dentro de la iglesia. Servimos a nuestros hermanos con los dones que Dios nos ha dado, no en términos orgullosos, vanidosos, sino con humildad. Dios nos dio esas habilidades para edificar la iglesia, para edificarnos mutuamente. Ahora bien, según el pasaje de Romanos capítulo 12, verso 3 al 5, debemos encontrar el lugar apropiado dentro de la iglesia. Algunas mujeres tal vez no saben leer, no saben predicar, no saben enseñar por no poder leer bien, o no saben nada de leer, pero saben hacer pupusas, tamales o algo otras clases de alimentos. Eso puede ser totalmente su servicio al Señor. Hacer comida, ya sea para vender, levantar fondos para el progreso del mismo reino de Dios sobre la faz de la tierra. Ahora bien, debe de encontrar su lugar dentro de la iglesia. Es bien interesante. Quiero una vez más que usted vaya a Romanos 12:3. Nuestros deberes cristianos están plasmados en estas importantes referencias. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, dice Pablo, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Entonces, aquí vemos la actitud es indicada y debe de tener una actitud correcta en el servicio a Dios. Sin duda alguna, el aspecto más difícil de encontrar el lugar donde Dios quiere utilizarnos es el de mantener la actitud indicada. Al darnos cuenta de que Dios nos puede utilizar para lograr alguna obra importante, es fácil jactarnos y decir, oh,
si no hubiera sido por mí. No es por usted ni por mí, sino por la gracia de Dios que está en nosotros. Por otro lado, si no vemos nuestra participación en la obra de Dios desde la perspectiva divina, si no reconocemos la importancia de lo que hacemos, es fácil desanimarnos. Por eso tenemos que ver esa contribución al plan de Dios. Dios, desde su punto de vista, ciertamente quiere que trabajemos y que le demos toda la honra y toda la gloria debida, porque Él es el que nos compró y nos da todas las habilidades para hacer el trabajo y expresar completamente nuestra labor a través de nuestros hechos delante de Dios y de los hombres. En base a la autoridad que Dios le ha dado, Pablo exhorta personalmente a cada creyente. Le exhorta a cada creyente a que considere el papel que juega en el plan de Dios. No debemos tener un concepto exagerado de nuestra importancia, sino debemos pensar de nosotros mismos con cordura. En esta exhortación, Pablo utiliza un juego de palabras para subrayar la idea principal. Todo gira alrededor de nuestra perspectiva en cuanto a nosotros mismos. No debemos tener un concepto demasiado elevado de nuestra importancia, porque Dios tiene muchos elementos por donde quiera y muchos más preparados muchas veces que uno mismo. Entonces, no debemos gloriarnos, sino darle toda la gloria a Dios por tener en cuenta nuestra vida en su santo servicio. Aunque Pablo no lo menciona, vale añadir que tampoco debemos tener un concepto negativo de nuestra importancia, ni debemos de ser más alto del nivel que Dios nos ha dado, ni sentirnos más bajo, sino estar en la estatura donde Dios nos ha colocado. La clave para entender la perspectiva correcta es pensar de nosotros mismos con cordura, es decir, sabiamente. Eso quiere decir con cordura, no con gordura, sino con cordura. Es decir, sabiamente a través de la palabra de Dios, esta expresión pensar sabiamente llega a la aplicación de ver las cosas desde el punto de vista de Dios. No desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista de Dios. En otras palabras, lo que se nos pide es que la evaluación de nuestra importancia en la obra de Dios se base en su glorioso y santo plan, no en lo que nosotros queremos o pensamos, sino en el plan perfecto de Dios. Debemos vernos como Dios nos ve, no demasiado alto, no demasiado bajo, sino desde la perspectiva divina. Recalco, debemos vernos como Dios nos ve. Así tenemos que mirarnos. No demasiado alto, no demasiado bajo, sino desde la perspectiva de Dios, en ese nivel con que Dios nos llamó y nos estableció. La base de la evaluación correcta tiene que ser nuestra comprensión de lo que Dios quiere lograr a través de nosotros. Esto solo se logra por medio de la fe en Cristo Jesús. Dios nos da la fe para crecer y para creer y crecer, que Él quiere hacer algo a través de nosotros. Conforme a esta fe podemos vernos desde su punto de vista y agradecerle de verdad por las capacidades que nos ha dado para servirle. Así debemos pensar y así debemos actuar. ¿Por qué? Porque Dios así nos ha llamado a servir. ¿Cuál es la función asignada? Miremos el versículo 4 y 5. Siempre de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12,
según el versículo 4 y 5. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y el verso 5, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente, miembros los unos de los otros. Ahí vemos, sinceramente, la función asignada. Debemos tener presente la perspectiva correcta de nuestro ministerio, porque el pueblo de Dios es semejante a un cuerpo. Al estudiar el cuerpo humano nos damos cuenta de que está formado por muchas partes. No todas las partes son iguales, ni tienen la misma función. Por ejemplo, tenemos huesos tan chicos, otros más grandecitos, otros más largos y otros súper largos. Entonces tenemos infinidad de huesos. Así es también en el cuerpo de Cristo. En el pueblo de Dios hay muchos individuos, pero no todos son, es decir, pero todos son diferentes. Recalco, en el pueblo de Dios hay muchas gentes o muchos individuos, pero todos son diferentes. Sin embargo, formamos una sola identidad que se llama la Iglesia de Cristo o el reino de Dios. Sin embargo, formamos una sola entidad. Por eso todos somos importantes. Nadie es menos que otros. Si usted es un barrendero que le gusta limpiar la casa de Dios, pues usted vale un gran tesoro. Cuesta la sangre de Cristo. Si yo soy un pastor maestro, un conferencista, no soy mayor que usted. También cuesto el mismo precio, tengo el mismo valor ante los ojos de Dios. Soy comprado por la misma sangre de Cristo. El mismo dolor sufrió Cristo que por usted que barre. Y por lo tanto, aunque usted sirve barriendo, mas yo sirvo predicando y enseñando, orando por los enfermos, echando fuera demonios, haciendo campañas, predicando en los templos donde se me invita. Pero eso indica que Dios me llamó para eso. Cada cual Dios le ha dado un llamado y debe de ocuparse en ese llamado. Entonces, cada miembro tiene alguna función importante que contribuye al bienestar y funcionamiento integral. Dependemos los unos de los otros. El cuerpo no puede funcionar bien si alguno de los miembros le faltan o si están enfermos. La interdependencia de los distintos componentes nos obliga a reconocer la importancia de todos y cada uno de esos miembros que poseemos en nuestro cuerpo. Por esta razón, es tan importante que cada individuo que forma el cuerpo de Cristo reconozca la función que Dios le ha asignado. Debe de evaluar, o debemos, en otras palabras, evaluar nuestro lugar en el plan de Dios para vernos como Él nos ve. Solo al reconocer lo que Dios nos ha capacitado para hacer, podremos funcionar conforme al plan que tiene para nosotros y para el bienestar del cuerpo entero de Cristo Jesús, Señor nuestro, que es la iglesia. Tenemos entonces que cumplir su función, la función que Dios nos ha dado. Según el pasaje 6 y 7, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza y el que exhorta en la exhortación. El que da con liberalidad, lo haga con sencillez. El que dirige es el que presta ayuda, debe de hacerlo con inteligencia. El que muestra misericordia debe de hacerlo con alegría. Eso es cumplir nuestra función en el cuerpo precioso de nuestro Salvador Jesucristo.
Habiendo definido la función que Dios ha designado dentro de su cuerpo, nos indica también la manera en la cual debemos llevar a cabo con entusiasmo, de tal manera que Dios reciba la gloria. En el verso 6 está la base indicada en la primera parte de ese versículo. El punto de partida para el cumplimiento correcto de la función que Dios nos ha asignado es reconocer que Dios nos ha dado el privilegio de servirle de esta forma. La palabra clave es gracia. Las capacidades que Dios nos da se consideran dones, regalos dados por la gracia de Dios. Nadie las merece. Dios no nos las da a causa de que tengamos algún mérito, sino que a Él le plugo darla en su santa voluntad. Recalco, Dios no nos las da a causa de que tengamos algún mérito especial. Nos la da porque nos quiere y así lo desea. Los dones son distintos, pero todos se han recibido por la misma gracia de Dios, que es a través de Jesucristo. Ahora, el rendimiento indicado está en el capítulo 12, verso 6 al verso 8, que ya les he dado más de una vez. Sabiendo que Dios, vamos a quedarnos aquí entonces en este interesante pasaje y vamos a entrar en un tercer programa porque el tiempo se nos fue. Estamos encantados sinceramente, con toda la sinceridad de estar con ustedes. Gracias por sintonizar este programa retornándose al Dios vivo y verdadero. Si usted nos está congregando, afírmese, debe de hacerlo. No se quede en casa haciendo nada. Debe buscar una iglesia donde se predique el evangelio. No mirar los defectos de aquí ni de allá. Debe centrar su mirada en Cristo Jesús y en su poderosa palabra, para que sea bendecido, sea prosperado en todas las cosas que emprenda. Entonces, qué interesante es que entendamos que Dios quiere bendecirlo, restaurar su propia vida y la de los suyos. Ahora bien, quiero orar por usted. Probablemente esté pasando dificultades terribles. Dios tiene el control de toda esa situación. Padre precioso, aún aquellos que se entregan a ti, los pongo en tus manos para ser limpiados, purificados y ser totalmente transformados a tu imagen. Aquellos que están pasando crisis terribles, oh Dios, a consecuencia de sus propios pecados, sean restaurados también, oh Dios. Otros que están enfermos por cualquier situación que ha venido toda aflicción en su cuerpo, sean libres de esa aflicción. En el nombre de Jesús, Dios Santo, establece tu misericordia, tu poder sobre ellos. Te alabo y te bendigo y te doy gracias. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.